Los hábitos atómicos son pequeños cambios de comportamiento que se centran en acciones muy específicas y fácilmente realizables. Estos hábitos están inspirados en la idea de que realizar pequeñas acciones permanentemente pueden tener un impacto significativo a largo plazo en la mejora personal y profesional. El término atómico sugiere que estos hábitos son tan pequeños y simples que se pueden realizar fácilmente, pero su acumulación con el tiempo puede generar resultados notables y asombrosos. Y recuerda, no te concentres en el objetivo que deseas lograr, sino en la persona que quieres llegar a ser. A continuación te mencionaré algunos ejemplos de hábitos atómicos. Primero, hábito de planificar el día la noche anterior. Es la manera en que tu mente con anticipación proyecta tu quehacer al día siguiente, dando prioridad a lo importante y permitiéndote enfocar en las actividades claves que mejorarán tu productividad. ¿Cómo desarrollarlo? Hacer una lista de tareas para el día siguiente antes de acostarte. Finalidad: organizar y priorizar las actividades para el día siguiente. Beneficio: mayor productividad, reducción del estrés y sensación de control. Las personas exitosas tienden a definir metas específicas y alcanzables, proporcionándoles un sentido de dirección y propósito. Segundo, hábito de mantener la curiosidad. Consiste en mantenerse continuamente inquieto por aprender y entender el mundo. Edúcate y aprende algo nuevo cada día. Comprométete con el aprendizaje y con mejorar tu vida, ya sea aprendiendo nuevas habilidades o mejorando las que ya tienes. Encuentra algo que valga la pena aprender y dedicarle un tiempo determinado cada día. ¿Cómo se desarrolla? Leer, explorar y hacer preguntas, usar páginas especializadas en la web que te permitan aprender temas que te harán más competente y te darán un mayor rango de dominio en un tema al momento de la toma de decisiones. Finalidad: estimular el aprendizaje continuo, toma decisiones acertadas y reducir el nivel de incertidumbre al tomarlas, ya sea que decidas aprender algo con un curso en línea o a través de un audiolibro o viendo un tutorial en YouTube. Beneficio: mantenerse actualizado y adaptarse a cambios de manera rápida. Tercero, hábito de cultivar la autodisciplina. Es el desarrollar la capacidad de hacer lo que se debe hacer incluso cuando no tienes ganas. ¿Cómo se desarrolla? Estableciendo rutinas y límites personales. Finalidad: construir hábitos sólidos y alcanzar objetivos a largo plazo. Beneficios: mejora la consistencia y la perseverancia, elimina la procrastinación. Cuarto, hábito de implementar la regla de los 2 minutos. Consiste en realizar de inmediato cualquier tarea que lleve 2 minutos o menos. ¿Cómo se desarrolla? Realizando inmediatamente aquellas tareas pequeñas, por ejemplo dando respuesta a un correo o enviando un informe ya realizado. Finalidad: evitar la acumulación de pequeñas tareas y aumentar la eficiencia. Beneficio: mayor sensación de logro y menor carga mental. Quinto, hábito de leer 10 páginas diarias. Mantener un nivel de lectura de mínimo 10 páginas al día de un libro. Este puede ser de los temas que más te gusten o que quieras aprender o profundizar. ¿Cómo se desarrolla? Asignar un tiempo específico para leer cada día. Finalidad: fomentar el aprendizaje continuo, expansión del conocimiento y relajación mental. Beneficio: desarrollo de la mente, adquisición constante de información, ampliación del conocimiento, mejora de la concentración y reducción del estrés. Las personas exitosas tienen una sed constante de conocimiento, ya sea a través de la lectura, cursos, mentorías o experiencias. Están comprometidas con el aprendizaje continuo. Sexto, hábito de hacer ejercicio matutino de 15 minutos. Realizar y mantener rutinas de ejercicios físicos por la mañana. Y esto no tiene que ser levantamiento de pesas o entrenar para un maratón, sino hacer algunas actividades físicas ligeramente agotadoras para oxigenar la sangre y mandar endorfinas a tu cuerpo. ¿Cómo se desarrolla? Integra rutinas cortas pero efectivas, como trotar, montar bicicleta o hacer pilates. Para esta última se encuentran app que te programan rutinas de no más de 20 minutos muy efectivas. Finalidad: estimular la energía y mejorar la salud física. Beneficio: incremento de la vitalidad, bienestar general, aumento de la energía, mejora del estado de ánimo y mantenimiento de la salud cardiovascular. Séptimo, hábito de la práctica regular de una habilidad. Consiste en dedicar tiempo consistente al desarrollo de una habilidad específica. ¿Cómo se desarrolla? Estableciendo sesiones regulares de una práctica, como tocar un instrumento musical, aprender un idioma, pintar o mejorar la práctica de algún deporte. Finalidad: mejorar habilidades y la dispersión mental. Beneficios: progreso constante y crecimiento personal. Octavo, hábito de la planificación semanal. Este reside en revisar y planificar la semana, teniendo claro las actividades, compromisos y seguimientos a ser realizados. ¿Cómo se desarrolla? Enumerando las tareas y estableciendo prioridades.
Finalidad: optimizar el tiempo y reducir el estrés semanal. Beneficio: mayor organización y eficiencia y productividad. Noveno, hábito de promover la inteligencia emocional. Consiste en reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y la de los demás. ¿Cómo se desarrolla? Practicar la autorregulación emocional. Finalidad: mejorar las relaciones interpersonales y la toma de decisiones. Beneficios: aumenta la empatía y el liderazgo efectivo. Te dejo en la descripción de este video el link donde encontrarás lo que nunca te contaron sobre la inteligencia emocional, y en este se expone con mayor amplitud el tema de la autorregulación. Décimo, hábito de cuidar la salud física. Se define como la adopción de hábitos saludables como la alimentación, ejercicio y sueño. La psicología de nuestro cuerpo dicta la psicología de nuestra mente. ¿Cómo se desarrolla? Establecer rutinas de ejercicio y mejorar la calidad del sueño. Finalidad: mantener la energía y prevenir enfermedades. Beneficio: mejorar la productividad y el beneficio general. Un décimo, hábito de gestionar el tiempo eficientemente. Consiste en organizar y priorizar tareas según su importancia y urgencia. Lo bien que manejes el poco tiempo que tienes dice mucho de lo que puedes lograr, y considerando que todos tenemos la misma cantidad de tiempo en este mundo, la forma en que aproveches este recurso determinará tu potencial para triunfar. ¿Cómo se desarrolla? Utilizando técnicas como la matriz de Eisenhower. Esta es una herramienta de gestión de tareas que te ayuda a organizar y priorizar las actividades según su urgencia e importancia. Finalidad: maximizar la productividad y minimizar el estrés. Beneficio: lograr más en menos tiempo. 12. Hábito de hacer la cama diariamente. ¿Cómo desarrollarlo? Hacer la cama justo después de levantarse. Finalidad: crear un ambiente ordenado y fomentar la sensación de logro. Beneficio: mejorar el estado de ánimo y creación de un entorno más organizado. Aplicando estos hábitos se facilita la consistencia. Al ser pequeños y fáciles de realizar, estos hábitos son más propensos a integrarse en la rutina diaria. Generan momentum. Los hábitos atómicos pueden servir como puntos de partida para cambios más significativos al establecer un impulso positivo. Mejoran la autodisciplina. Al enfocarse en acciones pequeñas y alcanzables, se refuerza la autodisciplina y se fortalece la capacidad de establecer y cumplir metas. Impactan en la motivación a largo plazo. La consistencia en hábitos pequeños puede aumentar la motivación y la confianza en la capacidad de generar cambios positivos. Cultivan un estilo de vida saludable. Muchos hábitos atómicos están diseñados para mejorar la salud física y mental, contribuyendo así a un estilo de vida más saludable y equilibrado. Al adoptar hábitos atómicos, las personas pueden experimentar mejoras significativas en su calidad de vida mediante cambios graduales pero sostenidos en un comportamiento diario. Además, pequeños cambios en los hábitos diarios pueden llevar tu vida a un destino completamente diferente. Tomar una decisión que sea un 1% mejor o un 1% peor puede no parecer importante en un momento dado, pero de todos los momentos que dan forma a la vida, estas decisiones definen la diferencia entre quién eres y quién podrás ser. El éxito es el resultado de nuestros hábitos diarios, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Los hábitos antes mencionados son algunos de los mejores hábitos que se pueden tener en la vida. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te han interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los temas que tenemos para ti.